Una buena noticia, poder mandar el primer semestre antes de que se ingrese el presupuesto en la Cámara, porque si no lo otro era mandar información que ya no era oportuna. Doctor Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Algunos breves comentarios en relación a este informe que estamos tratando, que como bien se dice, reúne una condición de oportunidad esencial para su discusión, porque es previo a que el Poder Ejecutivo remita a la consideración del Congreso el proyecto de presupuesto para el año próximo. Voy a hacer 3 o 4 comentarios solamente. El primero es que la referencia de la ejecución presupuestaria de este semestre a el proyecto de presupuesto aprobado por el Congreso el año pasado es una comparación que hay que mirarla con un poco de cuidado. Básicamente porque las hipótesis macroeconómicas que incluía el proyecto de presupuesto del año anterior eran, por decirlo menos, discutibles. Solamente voy a señalar un punto. El dólar que estaba incluido, el tipo de cambio al cual se estimó el presupuesto del año 2016 de acuerdo a la sanción legislativa de septiembre del año pasado, era de 10,6 pesos por dólar. Y recordemos que eso fue posible porque había una estrategia de política económica que es la llamada dólar futuro, por el cual había un seguro de cambio que el Banco Central le garantizaba a aquellos que tomaban ese seguro una hipótesis de valor del dólar que significó ciertamente, presidente, una muy extraordinaria garantía para aquellos que tomaban esa decisión. Entonces, la comparación con el presupuesto aprobado, la verdad que creo que valdría la pena mirarla con un poco de cuidado. Otro punto que me gustaría señalar es que se hizo énfasis en la presentación reciente acerca de la ejecución de algunos rubros. Bueno, entonces el tema de la deuda se subrayaba. ¿Por qué está ejecutado en esta magnitud? Bueno, básicamente porque hay compromisos y obligaciones derivadas de decisiones tomadas por el Estado Nacional Argentino. En primer lugar, hay uno referido al Fondo Monetario Internacional. De acuerdo a una ley sancionada en el año 2013, en el mes de abril, se sancionó la ley 26.849, por la cual la Nación Argentina se comprometió a aumentar la cuota en el Fondo Monetario Internacional por 1.500 millones de dólares, lo que implicó un aumento de la cuota de nuestro país en un 50%. Esto está marcado en una discusión vinculada a la reestructuración del Fondo Monetario Internacional en lo que se conoce como la revisión general de cuotas. Y en ese sentido, la Nación Argentina tuvo que hacerse cargo a partir de este año de ese compromiso, que significó un incremento sin precedentes del 100% del capital del Fondo Monetario. La segunda cuestión por la cual este incremento tiene esta magnitud se debe a los compromisos derivados con el Club de París, que de nuevo es una decisión de política económica que fue tomada el año pasado y por el cual, para ver la diferencia en esos compromisos que fueron renegociados con el Club de París, sería bueno que la auditoría hiciera un análisis, presidente, y lo vamos a propiciar cuando discutamos el plan de acción del año próximo, una discusión y un análisis de esta negociación que tuvo lugar de la Argentina con el Club de París. Para que vean la diferencia, el año pasado se comprometieron 920 millones de dólares por concepto de capital e intereses. Y este año están comprometidos, y por eso es esta cifra, 2.450 millones de dólares, 2.190 de capital y 260 de intereses.
Esa es la razón por la cual estamos conversando estos puntos. El tercer aspecto que me gustaría marcar es también referido a la ejecución de otras finalidades y otras funciones. Uno podría decir que los gastos no prioritarios se redujeron. Por ejemplo, señalar que hubo una contracción en las erogaciones de publicidad oficial de casi el 60% y que los viáticos, en términos nominales estoy refiriéndome, y que también los pasajes y viáticos se redujeron en 7%. Pero voy a hacer un comentario solamente en relación a la discusión de la vivienda, los gastos en vivienda, que tiene una reducción sensible, ciertamente. Entonces hay dos posibilidades. La primera es que se ha resuelto el problema de la vivienda en Argentina y entonces este año no vamos a gastar. Bueno, no es el caso. En el año 2015 había en Argentina 3.800.000 familias, lo cual significa 1 de cada 3 familias sin vivienda. De ellas, 2.200.000 tenían un hogar que con ayuda, urbanizando villas. Y de esos 1.600.000 vivían en lugares irrecuperables. Esto nos da que los sectores más desventajados de la sociedad, el 60% del déficit corresponde a esos sectores. Entonces este no es el caso. Pero sí puede ser el caso, y creo que es lo que corresponde que discutamos, que estábamos frente a un desorden sistemático, sistémico, en el cumplimiento de esta función. Fíjese usted que en diciembre del año pasado, las obras de vivienda social financiadas por el Estado Nacional llevaban ya 5 meses paralizadas. Y en la Secretaría de Vivienda le adeudaba alrededor de 6.000 millones de pesos a provincias y municipios. Solo en la provincia de Buenos Aires había comprometidos 30.000 viviendas que se iban a terminar y solo estaban terminadas 3.000. Y esta situación se agravó además por la existencia de casi 1.400 obras que suman casi 4.000 millones de pesos que habían sido pagadas en su totalidad a pesar de que no estaban terminadas y que su avance físico no llegaba al 80%. Había además otros casi 1.000 proyectos con una inversión de la Nación de 2.300 millones de pesos que habían recibido un primer desembolso, pero que no habían presentado ningún certificado de avance de esas obras. En ese mismo periodo, el 88% de las rendiciones auditadas eran irregulares o estaban incompletas. Y algunos de estos datos han sido corroborados por la Auditoría General de la Nación. Entonces, la circunstancia por la cual es notable la ejecución presupuestaria en unas funciones y es muy baja la ejecución presupuestaria en las otras, podemos encontrarlas en otros temas. Finalmente, el comentario en relación a las transferencias. La relación financiera entre la Nación y las provincias, usted sabe muy bien, presidente, que es una relación conflictiva. Y esa relación tiene altos y bajos, a veces se ha hablado de centralismo fiscal, a veces se ha hablado de arbitrariedades en esa relación. Lo cierto es que esa transferencia de lo que está contemplado en este informe es una fracción muy menor, porque no están las transferencias automáticas derivadas de la coparticipación. Y en segundo lugar, a mí me parece muy positivo avance en la presentación de este informe comparado con anteriores, donde se habla de transferencias automáticas y transferencias discrecionales, siendo las primeras, las automáticas, aquellas que tienen que ver con el cumplimiento de leyes y normas y de acuerdos alcanzados entre la Nación y las provincias, por ejemplo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo Federal Solidario, el Fondo Federal de Desarrollo Eléctrico del Interior, etc. El rasgo distintivo de este punto, a mi modo de ver, es que esas transferencias que no incluyen las de la coparticipación, ni que tampoco el cumplimiento de las normas, las que podríamos llamar discrecionales,
cae sustantivamente su peso relativo, lo cual quiere decir que hay transparencia, claridad y previsibilidad y menos influencia de la arbitrariedad y la discrecionalidad. Termino, presidente, diciendo que este es un informe que será útil, estoy seguro, a los legisladores y que estamos haciendo una contribución de la oportunidad de su tratamiento, que también es un paso adelante. Muchas gracias.